Bueno, estamos con Ricardo López Murphy, es economista, fue candidato a la presidencia, fue también ministro de Economía en un tiempo en el cual, por alguna razón, muchos se remiten o se preguntan si no hay algún paralelismo entre lo que pasó estos días y el 2001, ¿no? Viene diciembre, viene circunstancias de estas y aparece como el temor de que se pueda reproducir o que haya algún tipo de situación parecida. No sé cómo lo vive usted. No, las circunstancias no lo son, o sea, en aquella época, usted se acordará, estuvo la crisis asiática que rebajó el precio de las commodities a un tercio, a precio extraordinariamente bajo. Eso contrae el ingreso potencial de nuestra economía. Teníamos una tasa de interés que era extraordinariamente en el mundo externo más alta. Aproximadamente Brasil y Argentina se endeudaban al 14%, hoy se endeudan al 5%. Yo diría, Brasil había hecho una brutal devaluación, que hoy sería un tipo de cambio 3 veces el que tiene hoy. Es decir, la Argentina vivió más la convertibilidad, ¿no? Yo no creo que ese sea el problema en el sentido... ¿En qué sentido? Los países del euro hicieron, hoy está esta ventaja para mí, que hicieron lo que yo sugería en esa época. Lo hizo Irlanda, lo hizo Portugal, lo hizo España, lo hizo Italia. Están todos creciendo, incluso Grecia. Hicieron una corrección sin modificar el tipo de cambio y lo hicieron, o sea, y lo pudieron hacer. Mantener el 1 a 1, pero con un fuerte ajuste. Bueno, porque si a usted se le contraen los ingresos, ¿cómo va a pagar? O sea, usted puede amortiguar una crisis cuando en la prosperidad ahorró. Ahora, si usted en la prosperidad no ahorró, y nosotros no habíamos ahorrado en la década del 90, en el momento de la dificultad usted tiene que estar restringido por los recursos disponibles. Ahora, la pregunta es interesante. Esa no es la situación actual, sí, porque ninguno de los parámetros externos de estos indicadores, tasa de interés, precio de las commodities, Brasil, crecimiento de la economía mundial, tiene relación con aquellas circunstancias. Entonces, eso es el primer punto. Es verdad que al no tener la convertibilidad, el mecanismo de corrección, si hubiera una adversidad, es, en lugar de la deflación doméstica que estaba implícita en el régimen de la caja de conversión, ajustará el tipo de cambio. Eso no quiere decir que eso sea barato ni gratis, simplemente es distinto. Claro. Ahora, lo interesante también es en ese momento un poco la discusión de si es socialmente viable, ¿no? Porque una de las cuestiones La Argentina, dice usted. Bueno, no, medidas de ajuste. No, y de la Argentina, recorte, porque probablemente yo muchas veces escucho argumentos que es... yo tengo que alcanzar un determinado nivel de vida que no tenga nada que ver ni con mi productividad, ni con mis términos de intercambio, ni los precios que vendo, ni las tasas de interés que pago. Me endeudo para pagar que gasto más, gasto mucho más que lo que produzco, por eso tengo un déficit externo muy grande y un déficit fiscal muy grande. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Eso nos pasa hoy y usted me dice, no, y yo no puedo hacer nada frente a eso. Nosotros somos un país monstruoso que no tiene las características del resto del mundo y que nosotros no soportamos no poder caminar por el mar, como Jesucristo. Y bueno, eso no es cierto, o sea, nos ahogamos si queremos caminar por el mar. O sea, la realidad va finalmente a imponerse. Esta idea de que el país no sigue las reglas del resto del mundo no es cierta. Acá se aplica la ley de gravedad y se aplican las leyes económicas igual que en todo el mundo. El planteo lleva a decir, tenemos un déficit del cual hay que ocuparse y la única manera de ocuparse de este déficit es con algún tipo de recorte o ajuste. En general usted de los déficits, como decía Felipe González en la década del 80, decía los déficits infinanciables no son ni de izquierda ni de derecha, son de estúpidos. O sea, si usted se mete en un lío enorme que le hace un daño enorme, eso es una irracionalidad, es ir contra la aritmética. A mí me parece que nadie serio discute ese tema. Ahora después viene la discusión social enérgica cuando comienza el gobierno explicando por qué y cuáles son los dilemas que enfrenta, o usted intenta
hacerlo a las escondidas, de a poquito. ¿Qué es lo que hace Macri? Bueno, la idea de que acá ha habido correcciones, eso no es cierto hasta el momento. Probablemente hacia adelante para conseguir financiamiento, porque el desequilibrio sigue. O sea, su idea es que mucha mano no metió Macri hasta acá. Creo que nadie creería eso. O sea, el gasto, fíjese, el gasto ha subido objetivamente. No hemos hecho ninguna corrección. Situación difícil de 14 años de populismo y de descapitalización, y heredó el shock del segundo semestre del 2014, donde las commodities de Latinoamérica caen 40%. Usted hasta ahora no se enteró de los dos problemas. No se enteró. Lleva 2 años pateando la pelota, esa es su visión. Usted financió los desequilibrios. Tomando deuda. Y además lo dijo explícitamente, o sea, sí, la idea no es corregir ningún gasto. Nunca el gobierno ha dicho quiero bajar el gasto. No lo dice tampoco ahora. Ahora un poco sí. No. Dice, no es sustentable en el es que lo quiere mantener en términos reales. No, pero con la reforma previsional aparece por primera vez el argumento de... No, pero no es que lo baja. En todo caso, no lo sube por un mecanismo de indexación rezagada, que en realidad habría que haberlo cambiado al comienzo del gobierno, porque cuando la Corte Suprema le quita al sistema de seguridad social, porque acá el gobierno, a mi criterio, ha sido tan torpe que no ha explicado el problema. Cuando le quitan el 15% de los recursos coparticipados en la acordada de noviembre, diciembre del 2015, que le devuelve a partir... le dan la plata a las provincias, la quiebran a la seguridad social. Ahora, nadie se enteró de eso. Y usted dice que ahí mismo debieron haber hecho esta corrección. No, ahí había que hacerla por una razón. La fórmula derrumbaba las jubilaciones, porque entonces, como la recaudación se derrumbaba. Y ahí encontraron mecanismos para maquillar ese proceso. Ahora, un régimen de corregir por inflación es un régimen que tiene una ventaja, que es contracíclico. O sea, la fórmula era procíclica. Las recesiones que caiga tampoco acompañan las expansiones, o sea, mantiene el gasto en términos reales. Pero eso hubiera sido mi explicación. Ahora, lo hubiera hecho hace 2 años, no porque ese no es en verdad el problema es el trimestre que se omite de corregir. Entonces, hay una lógica de abandonar la fórmula anterior por un ajuste por costo de vida, que usted lo podría haber hecho con los 6 meses. Y no, yo creo que no hubiera habido ninguna dificultad ni ningún problema. Usted hubiera corregido un problema que tenía la fórmula original. Ahora, ¿qué va a hacer Macri? ¿Qué tendría que hacer Macri desde su punto de vista? Porque uno ve, Prat Gay en estos días tomó una de las imágenes de situación violenta de calle y dice, a los que discutían el gradualismo, dense cuenta que no había, como diciendo, no había ninguna posibilidad de avanzar con estas reformas antes de amasar capital político, porque hay un problema social serio si van más rápido con ese tipo de recortes. De nuevo estamos en la tesis de la inviabilidad, que la Argentina es inviable, que la Argentina tiene que tener un nivel de vida divorciado de sus posibilidades. Pero imagínese que yo le digo a usted, María, sus ingresos bajan a la mitad. Usted dice, yo mi gasto no lo voy a corregir. Pero bajaron porque usted, digamos, no es su caso, pero porque el programa perdió apoyo publicitario, por la razón que fuera, cualquier Pero yo le digo no. Usted dice no, alguien me lo va a pagar. ¿Y quién lo va a pagar? No sé, eso no es verdad. Entonces, el problema es cómo usted enfrenta. Ahora, a veces conviene aplicar una terapia enérgica inicial, a veces el fenómeno de ir gradualmente tiene una lógica, porque usted, el proceso de estabilización, hacerlo drástico se lo puede hacer en una hiperinflación, es más difícil hacerlo en inflaciones bajas. Pero usted lo que dice que lo de Macri no es ni gradualismo. No, yo no digo nada, yo digo los problemas hay que enfrentarlos. Y eso no... No, el gobierno ha fijado un cronograma de enfrentarlo. Uno puede no estar de acuerdo con eso porque ese cronograma implica volúmenes muy
importantes de deuda que le crean a usted una gran fragilidad. Porque si usted todos los años tiene que salir a endeudarse, eso le crea una fragilidad. Si usted corrige de entrada, esa fragilidad no la tiene. Ahora usted dice, de entrada no puedo corregir. La gente no entiende el problema que tiene. La gente ignora la realidad. Bueno, ahí tenemos un problema que es mucho más grave que la economía, que la institucionalidad. Digamos, estamos en una situación donde la gente está divorciada, si es verdad ese argumento, yo no lo creo. La Argentina no es distinta de los demás países. Los demás países se acomodan a sus posibilidades, como se acomoda usted y me acomodo yo. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá esta noche. Quédense ustedes ya.